Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase sobre la obra de Sigmund Freud. Bueno, vamos a ver si podemos aquí. Bueno, estamos aquí en directo, son las 8 de la tarde, hora canaria, y vamos a preparar pues todos los dispositivos para, mira, ya está aquí. Vale, muy bien. Vale, vamos a ver si se puede ver aquí, efectivamente. Aquí ya lo tenemos. Vale, bueno, bienvenidos después de este descanso de la Semana Santa. Hola, buenas tardes, Juani, bienvenida. Bueno, como decía, después de este descanso de la Semana Santa, volvemos a estas clases quincenales sobre la obra de Sigmund Freud. Y bueno, volvemos con, con un pesar, con un cambio que ha ocurrido en estas semanas en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, de la cual soy psicoanalista, porque el director y fundador de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero falleció el lunes 25 de marzo, es decir, hace casi 10 días. Entonces, bueno, pues ha sido un duro golpe para la escuela, para todos, para el psicoanálisis también. Y bueno, pues nosotros tenemos que seguir, los psicoanalistas de la escuela vamos a seguir con todo el trabajo que se viene realizando de la difusión del psicoanálisis y con la difusión también, por supuesto, de toda la obra escrita en vídeos, en filmografía, en poesía cantada del director Miguel Oscar Menaza, que también pues vamos a llevarles a todos. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar, vamos a continuar, estamos en el apartado del programa del seminario de Sigmund Freud, en el apartado sobre la técnica del psicoanálisis, y los textos que venimos trabajando ahora tienen que ver con la técnica psicoanalítica. Son textos donde trabajamos la técnica psicoanalítica. El texto de hoy es un texto, una obra que se titula Psicoterapia, Tratamiento por el Espíritu, de 1905, se publica en 1905. Es un texto muy importante para la técnica, ¿no? Vamos a ver que tiene mucho que ver en la técnica no solo psicoanalítica, sino incluso para la técnica sanitaria, para el trabajo de los médicos, ¿no? Para el trabajo sanitario. Y por la importancia, por lo menos que a mí me ha parecido este texto, vamos a dividirlo en dos clases. Hoy vamos a ver los fundamentos de la psicoterapia. Un poquito vamos a ver qué es eso de psicoterapia. Ya saben que si tienen cualquier duda pueden hacerla en directo, que la responderemos en directo. Los fundamentos de la psicoterapia en la primera clase, y en la segunda clase vamos a ver ya concretamente la hipnosis, un poco en profundidad la hipnosis como, como los inicios de la terapia o de la psicoterapia psicoanalítica. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a ver o nos vamos a centrar sobre los fundamentos de la psicoterapia. Bueno, psique, nos dice Freud, es una palabra griega que significa alma. Tratamiento de la psique o psicoterapia querrá decir entonces tratamiento del alma. Dicho de esta forma, podría parecer que es tratamiento de las manifestaciones patológicas anímicas, ¿no? Del sujeto humano. Pero no es así. Sería el tratamiento tanto de las manifestaciones anímicas como manifestaciones corporales o orgánicas desde el alma. ¿Vale? No sería tanto tratamiento de los afectos o de los trastornos patológicos, sino tratamiento desde el alma,
que a lo largo de toda la clase van a ir viendo esta diferencia, ¿no? Aquí ya Freud va a introducir una cosa muy interesante, y es que va a decir, se va a referir no solo como un tratamiento de los trastornos anímicos, sino también corporales. Es decir, va a decir que la aplicación de la psicoterapia también se puede aplicar para trastornos orgánicos, ¿no? Esto es, en este momento de la historia, es una revolución decir esto, y es lo que hoy en día nos permite. Creo que este es uno de los primeros textos donde Freud habla de la aplicación del psicoanálisis a trastornos orgánicos, y esto nos va a permitir hoy en día que en la práctica psicoanalítica podamos también atender a pacientes con enfermedades orgánicas, ¿vale? O con padecimientos orgánicos. Vale. Entonces, ¿no? Nos dice Freud entonces que el tratamiento psíquico sería entonces el tratamiento desde el alma, un tratamiento de los trastornos anímicos como corporales, con medios que actúan directa e inmediatamente sobre lo anímico del ser humano. Y cuando dice medio, nos dice que un medio semejante es ante todo la palabra, ¿vale? Y las palabras serían los instrumentos esenciales del tratamiento anímico. Al profano, nos dice Freud, seguramente se le hará difícil comprender que los trastornos patológicos, tanto anímicos como corporales o orgánicos, puedan ser eliminados o curados solo mediante o solo por las meras palabras. Y esto, que lo dice de esta manera Freud, es lo que muchas veces en la consulta psicoanalítica los pacientes a veces nos dicen. Y solo hablando me voy a curar, nos dicen. Bueno, pues ahora, y si siguen escuchando esta clase, van a ver la respuesta a esta pregunta de solo hablando me voy a curar. Las palabras son, las meras palabras son curativas. Bueno, pues si se quedan escuchando esta clase, van a ver la respuesta. Vale. Entonces nos dice que las palabras que usamos cotidianamente no son otra cosa que magia atenuada, ¿no? Por lo tanto, la ciencia ha logrado restituir a la palabra humana una parte, por lo menos, de su antigua fuerza mágica, ¿no? La palabra en los primitivos tenía una fuerza, ¿no? Me estoy ahora acordando de textos como Tótem y Tabú, donde Freud trabaja en profundidad sobre, sobre las tribus primitivas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en estas tribus primitivas habían tabú con respecto a determinadas palabras. Había tabú también con determinados también actos, pero también había tabú con determinadas palabras. No se podía pronunciar determinadas palabras, ¿no? Es decir, las palabras tenían como una fuerza mágica, ¿no? De tal manera que se creía que si esas palabras se pronunciaban, pues sobrevendría eh, eh, desastres ¿no? Desastres al mundo o a la tierra, ¿no? Con lo cual ya aquí podemos ver cómo en las sociedades primitivas la palabra tenía esta fuerza mágica, ¿no? Por eso nos dice ahora Freud que con la psicoterapia vendría la ciencia a restituir la magia de la palabra. Vale. Dice, pero aún los científicos, aún los médicos científicamente instruidos han llegado solo recientemente a reconocer el valor del tratamiento anímico. Bueno, aquí Freud nos dice entonces que el desarrollo de la medicina en el último medio siglo, del siglo XIX se refiere, después de una época bastante estéril
durante la cual estuvo subordinada a la filosofía de la naturaleza, realizó los más grandes progresos, ¿no? La medicina. Descubrió las unidades microscópicamente pequeñas como son las células. Llegó a comprender o a describir todas las funciones de los distintos órganos. Diferenció las modificaciones visibles y palpables de las partes del cuerpo que originaban los procesos patológicos. Descubrió los signos por medio de los cuales los procesos patológicos más ocultos se traducen ya en el ser vivo, ¿no? También reveló un gran número de agentes patógenos que estaban detrás de muchos trastornos, ¿no? O padecimientos. Y también logró reducir en medida extraordinaria los riesgos de las intervenciones operatorias más serias, ¿no? Todos estos progresos que realizó la medicina se refirieron, sin embargo, solo a lo somático, ¿no? En el ser humano. Y así se llegó a que se redujera o se restringiera el interés de los médicos solo a lo somático y el interés de la medicina solo a lo somático, dejando de lado lo anímico, que se abandonaba al estudio de los tan menospreciados filósofos. Dice, sin embargo, la moderna medicina tuvo motivos suficientes para estudiar la innegable vinculación de lo corporal con lo anímico, pero al hacerlo siempre dejaba a lo anímico, a lo psíquico, como determinado por lo orgánico, ¿no? Es decir, lo preponderante era como lo orgánico y dependiente del orgánico estaba lo psíquico, ¿no? Así, por ejemplo, funciones anímicas o espirituales, eh, ¿no? Funciones anímicas o espirituales iban a depender de cambios eh, o de un cerebro, de alteraciones del cerebro, ¿no? O, por ejemplo, la introducción de tóxicos en la circulación iba a despertar determinados estados patológicos, ¿no? Es decir, se estudiaba lo anímico como, por ejemplo, asociado a la función del cerebro, ¿no? Sin embargo, nos va a decir Freud, la relación entre lo somático y lo anímico es una interacción recíproca, ¿vale? Este aspecto es muy importante porque nos va a permitir, es muy importante porque nos va a permitir ver que tanto lo orgánico influye sobre lo anímico como lo anímico sobre lo orgánico. Se influyen mutuamente, o sea, cuando se separan, cuando el médico se dedica, por ejemplo, solo al estudio del orgánico, o el psicólogo o el psicoanalista, bueno, el psicoanalista no, pero pongamos el psicólogo solo al estudio de lo psíquico, esta separación se hace para el estudio, pero no porque como sujetos humanos el cuerpo funcione por un lado y la mente funcione por otro, no. Funcionan de forma recíproca, ¿vale? Sin embargo, la influencia de lo anímico sobre lo orgánico, pues para los médicos les resultó ser en los primeros tiempos poco grata, ¿no? Les parecía que acercarse al estudio de lo anímico era como adentrarse o abandonar el firme terreno de lo científico, ¿no? Sin embargo, en la práctica médica, mmm, lo somático, perdón, sí. Sin embargo, en la práctica médica se observaba, ¿no? Los médicos no pudieron dejar de observar que había cierto tipo de enfermos que, padeciendo enfermedades orgánicas, no, a nivel orgánico, no presentaban ningún tipo de alteración, ¿no?
Las pruebas orgánicas que se les realizaban estaban dentro de la normalidad, con lo cual se les escapaba a los médicos el origen y las causas y también el tratamiento de estos enfermos, ¿no? Nos referimos a aquellos enfermos que son personas que, por ejemplo, no pueden realizar ningún esfuerzo mental a causa de sus dolores de cabeza o de su falta de concentración. Los ojos le duelen al leer, las piernas se les fatigan al caminar, sintiéndolas doloridas y como embotadas. La digestión está perturbada por sensaciones molestas, como eructos o espasmos gástricos. Las evacuaciones solo las realizan con medicamentos, para dormir les es imposible, etc. Todos estos trastornos además pueden presentarse de forma simultánea, a veces sucesivamente uno tras de otro o a veces parcialmente. Son muy variables y pueden incluso sucederse uno al otro, ¿no? Cuando uno de estos padecimientos mejora, aparece rápidamente otro padecimiento distinto, ¿no? Cuando una persona empieza a sentir que los dolores de cabeza empiezan a desaparecer, rápidamente empiezan a sucederle molestia gástrica, cuando hasta ese momento no había sentido ninguna molestia gástrica, ¿no? Pensemos que si el padecimiento es un padecimiento de origen orgánico, el sujeto, ¿no? El síntoma no desaparecería ni se desplazaría sobre otro tipo de sintomatología, ¿no? Sino el síntoma permanecería hasta que fuera tratado o hasta que el propio síntoma desapareciera por sí solo, ¿no? Sin embargo, en estos casos se veían que los síntomas podían saltar de un tipo de trastorno a otro, o incluso cuando tenía lugar una modificación importante en la vida del sujeto, como por ejemplo un viaje, el síntoma desaparecía totalmente, ¿no? Sin una explicación orgánica. Vale. La investigación médica a lo que llegó... Vale. Bienvenido, Bernabé, a este vídeo, a esta clase en directo. Clase sobre la obra de Sigmund Freud. Ya saben que estamos aquí emitiendo como cada jueves psicoterapia, tratamiento por el espíritu. Es el tema que estamos viendo hoy. Vale. La investigación médica llegó a revelar que tales personas no deberían ser consideradas como enfermos del estómago ni como enfermos de la vista, ¿no? Saludos, Bernabé, encantada de recibirte por aquí. Mis saludos a todos los que se están conectando y, por supuesto, encantadísima de que puedan hacer sus preguntas o comentarios o lo que quieran hacer, y así también pues la clase se hace un poquito más conversacional, ¿vale? Vale. Si no, nos dice Freud, nos encontramos frente a una afección del sistema nervioso en su totalidad. Sin embargo, el estudio del cerebro y de los nervios no permiten hallar ninguna modificación observable. Es decir, que sigue siendo algo, una alteración funcional de la función, ¿vale? Estos estados que han sido calificados de nerviosidad, neurastenia o histeria, es el término que se le da en ese momento, ¿no? Son considerados, por lo tanto, como acabo de decir, padecimientos meramente funcionales del sistema nervioso, ¿vale? Lo que está alterado es la función al caminar, la función al leer, ¿vale? La función al dormir. Hola Lola, buenas tardes, buenas noches y bienvenida a estas clases. La función al dormir, ¿vale? Es lo que está alterado, pero orgánicamente no hay ninguna alteración. Bien. Pero claro,
Freud dice, la ciencia médica halló en este punto la relación entre lo anímico y lo anímico y lo físico, ¿no? Pero hasta esto fue hasta donde se acercó para conocer cómo lo psíquico afectaba lo físico. Entonces Freud, a partir de ahora en el texto, nos va a traer toda una serie de situaciones donde lo psíquico afecta sobre lo orgánico. ¿Vale? Primera de estas situaciones, la expresión de las emociones, ¿no? En cualquier persona nos es muy fácil observar cómo frente a los afectos o las emociones hay toda una serie de reacciones, tanto observables como reacciones más internas, orgánicas, ¿no? Bueno, pues hay, por ejemplo, tensiones y relajamientos de la musculatura facial, hay modificación en la orientación de los ojos, hay una ingurgitación de la piel, la actividad del aparato vocal, las actitudes de los miembros, sobre todo las manos, también hay una modificación. Por otro lado, también hay alteraciones más internas, como la circulación sanguínea, como el estado excitativo de la musculatura voluntaria, como por ejemplo en el afecto del miedo, ¿no? Que hay una reacción de toda la musculatura voluntaria, ¿no? Es decir, que frente a la emoción aparece toda una serie de reacciones orgánicas, determinadas por lo psíquico, ¿no? Por el estado anímico. Por ejemplo, nos dice Freud, estados afectivos permanentes de naturaleza penosa o depresiva, como la congoja, las preocupaciones y la aflicción, por ejemplo, van a o pueden reducir la nutrición del organismo, pueden llevar al encanecimiento precoz, a la desaparición del tejido adiposo o a una alteración de los vasos sanguíneos. Recíprocamente, la influencia de excitación ecososa, de felicidad, puede hacer observar cómo el organismo, por ejemplo, florece. E incluso la persona puede recuperar algunas manifestaciones de la juventud, ¿no? Esta cosa de que a veces vemos a personas y decimos, pero qué bien te veo, qué feliz te veo, qué hermosa, ¿no? Qué aspecto más saludable, ¿no? Son situaciones o efectos somáticos de situaciones psíquicas, ¿no? También, por ejemplo, un susto violento, una injuria o una ofensa incluso son susceptibles de poner fin repentino a la existencia, ¿no? E incluso, por extraño que parezca, también una grande e inesperada alegría también pudiera poner fin a la existencia. O sea, imagínense la importancia de lo psíquico sobre lo somático, ¿no? Esta sería una de las formas que tiene lo psíquico de influir sobre lo somático. Otra forma sería lo que Freud va a llamar la expectación ansiosa, que sería la espera de forma ansiosa por parte del paciente del desenlace negativo de algo, ¿no? Como esperar que algo malo va a suceder. Y aquí nos dice Freud algo muy interesante, y es cómo en las épocas de epidemia, aquellas personas que tenían más esta expectación ansiosa frente al contagio, ¿no? Es decir, aquellos que tenían un temor mayor al contagio, precisamente eran los que más fácilmente se contagiaban frente a los que, por ejemplo, no tenían ningún tipo de temor o no había esta expectación ansiosa con respecto al contagio, ¿no?
O, por ejemplo, en el sentido opuesto a la expectación ansiosa, nos encontraríamos con la expectación confiada o esperanzada, que sería cuando el paciente pone en el tratamiento médico, por ejemplo, o en la figura del médico, toda la confianza en que va a ser tratado y curado, ¿no? Es decir, hay una fuerza en ese sentido que pone el paciente en esa expectación confiada que se va a poner en favor de la curación. Y además esa expectación confiada va a ser independiente del tratamiento e independiente del médico. Lo pone el paciente, ¿no? Lo pone el paciente sobre la figura del médico, ¿vale? Pero va a ser una fuerza que va a favorecer o que se va a poner a favor de la curación. Dice, y donde más se ve esta expectación confiada va a ser en las curas milagrosas. Normalmente las verdaderas curas milagrosas se suelen producir o se producen en creyentes, en personas creyentes, ¿no? Que bajo la influencia de ceremonias destinadas a exaltar los sentimientos religiosos o bien en sitios de veneración de imágenes milagrosas, ¿no? Donde un santo o divino se ha mostrado a los hombres y les ha prometido que vendrá a calmar sus sufrimientos, o bien en aquellos sitios donde se guardan como un tesoro las reliquias de algún santo, suelen ser, ¿no? Bajo estas o en estos contextos donde se suelen dar, acompañados de la fe religiosa de las personas, donde se suelen dar las curas milagrosas, ¿no? Pero nos dice Freud que además de la fe religiosa, se suele acompañar a la cura religiosa algún tipo de ceremonia o actividad que la persona tiene que hacer, ¿no? Algún tipo de peregrinación, algún tipo de sacrificio, ¿no? Y ya esos esfuerzos corporales que el propio enfermo se impone a sí mismo, ¿no? Como las molestias o los sacrificios, por ejemplo, de la propia peregrinación, ya deben hacerlo particularmente merecedor de dicha benevolencia, ¿no? Y ahí habría como un factor para que el propio sujeto creyera que si hay sujetos que hayan de ser bendecidos por los dioses para ser curados milagrosamente, él debe ser o debe contarse entre ellos, ¿no? Freud, por supuesto, va a dar crédito a las curas milagrosas. Han existido siempre y existen. Y no lo explica por como otras personas explican, por la charlatanería, ¿no? Y nos lo va a explicar. Nos va a decir que la fe piadosa es exaltada por el entusiasmo de la multitud, sumido en cuyo seno aquel suele acercarse al santuario. Es decir, merced al efecto de las masas, los movimientos del alma humana individual pueden exaltarse hasta lo desmesurado. Es decir, la fuerza que una masa, que estar dentro de una masa o de una multitud, llevando a cabo un ritual o una ceremonia, acompañado de toda esa fuerza, puede ponerse en favor de la cura, ¿vale? Puede llegar o puede ser una de las fuerzas que se pongan a favor de una curación milagrosa, por ejemplo, ¿no? O también cuando la persona busca esta curación milagrosa en algún lugar milagroso, pero de forma individual, ¿no? Va a ser la fama o la reputación del lugar la que va a suplir, por decirlo de alguna manera, a la multitud, ¿no? Sin embargo,
ya la propia fama o la reputación de algún lugar, de aquel lugar, nos habla de que hay muchas personas que han creído o que creen que ese sitio es un lugar milagroso, divino, en el que se producen milagros, ¿no? O sea que ya vuelve nuevamente a estar la fuerza de la masa. Dice, pero también hay otro camino por el que también se puede ejercer dicha fuerza, ¿no? Como es, ¿no? Como es que la misericordia divina solo, o sea, las curas milagrosas solo suelen tener lugar sobre unos pocos elegidos, ¿no? Entonces, el querer encontrarse la vanidad, nos dice Freud, ¿no? La vanidad yacente en todo ser humano, para querer encontrarse en esto, en ser uno de los elegidos, puede coadyuvar, puede ayudar o puede transformarse en una fuerza para, como decimos, la curación, ¿no? Entonces, cuando tantas fuerzas poderosas hay, se aunan, cuando tantas fuerzas poderosas se aunan, no hemos de admirarnos que en ocasiones se alcance el objetivo perseguido y la persona cure, ya, y no solo de una enfermedad psíquica, sino también, por ejemplo, de una enfermedad orgánica, ¿no? Vale. En personas no creyentes, dice, se va a sustituir la fe religiosa por la fama, ¿no? O la fama de determinado médico o determinado tratamiento al que una cantidad, un volumen importante de personas acuden y que ha tenido fama, por ejemplo, porque ha tratado satisfactoriamente, por ejemplo, algún personaje famoso, o bien porque ha hecho alguna cura de algún padecimiento que había sido desahuciado por la medicina, ¿no? Entonces, en estos casos, la fama va a sustituir a la fe religiosa. Además, nos dice una cosa interesante Freud, ¿no? Dice que normalmente estos tratamientos suelen reducirse a las clases de la sociedad más altas, ¿no? Con lo cual, el común de los mortales que no están en esas clases sociales más altas acudirían a esos médicos como para poder contarse entre ellos, ¿no? Si yo acudo ¿no? Si yo acudo y me hago tratar por estos médicos famosos, puedo contar o puedo ser parte de esas clases sociales a las que de otra forma pues no puedo acceder. Dice, pero claro, de esta expectación confiada o esperanzada se aprovechan muchas personas ajenas al campo médico, ¿no? Prometen curas y soluciones a los padeceres humanos. De ahí el sinnúmero de artes, prácticas naturistas que pueden competir incluso con el arte médica, ¿no? Y de los cuales podemos afirmar, por lo menos con ciertos visos de certeza, que muchas veces perjudican más que benefician. Dice Freud, sin embargo, no podemos acusarle de hacer uso de estas fuerzas, ¿no? En apoyo de la curación de las que estamos hablando, ya que los médicos también usamos esa fuerza en nuestros tratamientos médicos, ¿no? O el médico también puede usar esa fuerza que pone el paciente para favorecer la curación del paciente o favorecer o que el tratamiento que va a dispensar pues tenga un efecto positivo, ¿no? Vale. Entonces, estas fuerzas impulsoras de las que estamos hablando van a provenir principalmente de dos lugares. Por un lado, lo que decíamos, la expectación confiada con que el paciente viene al encuentro con el médico, es decir, su propio anhelo de curación, es una fuerza muy importante,
Y por otro lado también su confianza en haber emprendido los caminos o los pasos adecuados para su curación, ¿vale? Es decir, el respeto también que tenga hacia el arte médica, hacia el médico en particular, así como la simpatía puramente humana que tenga en la figura del médico, ¿no? A veces un médico que nos causa más simpatía, nos sometemos a o nos ponemos en sus manos con una entrega mayor que lo que haríamos en un médico al que no nos cae bien, ¿no? De hecho, no sé si es Freud o Miguel Óscar Menaza, quien dice, creo que es Miguel Óscar Menaza, que dice que el paciente entrega a unos médicos y no a otros su curación, ¿no? Imagínense, ¿no? El poder de esta fuerza de la que estamos hablando en esta clase de hoy, ¿no? Es decir, a lo mejor a un médico no le entrega su curación por motivos puramente psíquicos, puede haber, ¿no? O por motivos de confianza, por estos motivos que estamos hablando, ¿no? De expectación confiada, de confianza en el médico, de simpatía en la figura del médico, se lo entrega a ese médico y a lo mejor a otro médico que le ha aplicado el mismo tratamiento, resulta que no. Tomó ese mismo tratamiento con otro médico, no curó. Cambió de médico con el mismo tratamiento, curó. ¿Qué cambió en uno y en otro? El sujeto psíquico, el paciente. Vale. Entonces nos dice Freud, la psicoterapia serían los esfuerzos encaminados a despertar en el enfermo las condiciones y los estados psíquicos favorables a la curación. ¿Vale? Esta frase es muy importante y si me permite a ver, no puedo escribir. Sí, aquí puedo escribir. La voy a poner y así la podemos tener escrita. La psicoterapia sería, además escrita, vamos a ver que se entiende mejor. Leída, digo, a despertar en el enfermo las condiciones y los estados psíquicos favorables a la curación. Vale, ahí está. La psicoterapia serían los esfuerzos encaminados a despertar en el enfermo las condiciones y los estados psíquicos favorables a la curación. ¿Vale? Y claro, ¿por qué medio vamos a llevar a cabo estos esfuerzos? Pues por el medio que dijimos antes, la palabra, por medio de la palabra. La palabra es el medio más poderoso que permite a un hombre influir sobre otro. La palabra es un excelente recurso para despertar movimientos anímicos en su destinatario. Por lo tanto, ya no nos va a parecer tan enigmática la afirmación de que la magia de la palabra o solo por la palabra se puede curar, ¿no? Que era la frase con la que empezábamos en la clase de hoy. ¿Solo hablando me voy a curar? Pregunta el paciente al psicoanalista. Bueno, pues ya viendo todos estos aspectos que tienen que ver o todas estas fuerzas que se van a valer del medio de la palabra, vemos ya que su fuerza mágica ya no es tan enigmática. Pensemos, por ejemplo, la fuerza que la palabra puede tener para, por ejemplo, una ofensa, ¿no? Una palabra, un insulto o una ofensa dirigida hacia otra persona puede aguarle totalmente el día a la otra persona. Puede hacerle llevar un día horrible e incluso llegarle a producir afecciones orgánicas. Por el contrario, una
alabanza o una palabra bonita o un piropo puede alegrarnos el día y hacer que, ¿no? que tengamos incluso manifestaciones, incluso físicas, de alegría y de felicidad por una alabanza a nuestro trabajo. Imagínense, es decir, el poder de la palabra como dice aquí, es el medio más poderoso para influir sobre otro sujeto. Con lo cual, el arte de la psicoterapia sería utilizar esas fuerzas que se realizan por medio de la palabra para favorecer, ¿no? Para despertar en el enfermo las condiciones y el estado psíquico favorable a la curación. ¿Vale? Vale. Pero claro, todas estas influencias psíquicas que hemos venido viendo, ¿no? La expresión de las emociones a nivel físico, la tensión de la voluntad, que esto creo que me lo salté, la tensión de la voluntad, a ver, los procesos de voluntad y la tensión, la expectación ansiosa o la expectación esperanzada, la propia figura del médico. Todas estas fuerzas nos dice que hemos ido detallando y que pueden ser eficaces para curar la enfermedad, poseen cierto elemento de inconstancia, ¿no? Van a depender, por ejemplo, de la personalidad de cada paciente. A veces pueden causar efecto, pero a veces no. No hay una regularidad a la hora de aplicarla, es decir, que es un poco arbitrario su uso, ¿no? Sin embargo, desde que los médicos han aceptado ya la influencia de estos aspectos psíquicos en la evolución de las enfermedades, han tratado de apropiarse de estas fuerzas para utilizarlas en sus tratamientos en favor de la curación. ¿Vale? Sin embargo, dice, y con dichos esfuerzos por parte de los médicos, da comienzo lo que podríamos denominar la psicoterapia o el tratamiento por el espíritu, ¿no? La psicoterapia como tal tiene su origen en este momento histórico, ¿no? Pero claro, nos dice Freud, y ya con esto vamos a ir terminando el texto, la primera parte del texto. Claro, sin embargo, las facultades del médico para modificar el psiquismo de los pacientes parecen en principio muy limitadas, ¿no? Frente a formas anteriores. Es decir, o sea, la capacidad para modificar el médico en el paciente y modificar su actitud para ponerlo en favor de la curación, parece que no es algo que esté a disposición muy fácil de los médicos. De tal manera que a veces los médicos utilizarían estos poderes, estas fuerzas, sin saber que las utilizan. Es decir, algunos médicos las utilizarían, pero otros, sin embargo, no. Sería común saber en estos médicos inconscientes a la hora de llevarlo a cabo, sin poder, por ejemplo, materializar o regularizar qué es lo que esos médicos han llevado a cabo para poner al paciente en una disposición favorable a la cura, ¿no? Dicho de otro modo, tiene que venir el psicoanálisis, la técnica psicoanalítica, para poder aprovechar la fuerza o la fuerza puesta por el paciente, todas estas fuerzas puestas por el paciente para aprovecharlas para la cura. Con la terapia, con el advenimiento del psicoanálisis, ya el médico, léase psicoanalista,
ya tiene una fórmula, un método, una técnica para poder utilizar esta fuerza que al médico orgánico se le resiste. Y entonces, para abrirnos esta posibilidad frente a la técnica o la terapia psicoanalítica, nos dice que hay una manera de que el médico pueda influir anímicamente sobre sus pacientes. Y esta manera va a ser la hipnosis. Aquí nos vamos a quedar en este punto del texto, porque el próximo día, en la próxima clase, dentro de 15 días, vamos a ver la hipnosis en profundidad, por qué la hipnosis o qué de la hipnosis tiene efecto en la curación de los pacientes y cómo el psicoanálisis, partiendo de la hipnosis, llega a construir pues toda la teoría y toda la construcción del psicoanálisis, ¿vale? Bueno, y esto lo vamos a ver ya en la próxima clase. Entonces, no sé si tienen... Gracias, Juani. Juani pone un dedo y un corazón. No sé si tienen alguna pregunta que hacer en estos minutillos que nos quedan. Si han sido alguna vez testigos de alguna cura milagrosa, si en su práctica como médicos o como psicólogos o psicoterapeutas han podido observar cómo la voluntad del paciente de curarse normalmente son aspectos inconscientes, ¿no? Pero digo que no es lo que el paciente dice, ¿no? Digo que a veces vienen pacientes que dicen querer curarse, pero luego uno ve en el tratamiento psicoanalítico que hay muchas resistencias para la curación, ¿no? Y otros pacientes que vienen a lo mejor que parecen que van a ser pacientes súper resistentes al psicoanálisis, luego avanzan en el psicoanálisis o, ¿no? Sus resistencias son menores o se tumban y asocian libremente sin tanto remilgo, ¿no? O sea que es una cosa más inconsciente, ¿no? Bueno, nada, bueno, para ir terminando ya, animarles a todos a que si les ha gustado el vídeo, pues lo compartan en sus redes, también si quieren pueden poner comentarios eh, de la clase, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, alguna cosa que quieren compartir, la pueden escribir en los comentarios asociados al vídeo. También pueden, como digo, compartir en sus redes sociales, ver las clases anteriores en el canal de YouTube y suscribirse al canal de YouTube. Y bueno, todas estas cosas, pues a un clic, ya saben que son clases gratuitas para todos, que pretenden ser un acercamiento a la obra de Sigmund Freud. Por supuesto, si uno ya quiere ser psicoanalista o uno quiere psicoanalizarse, ya tiene que acudir o a una escuela de psicoanálisis como la escuela Grupo Cero o acudir a un psicoanalista, como por ejemplo yo en este caso, ¿no? Que trabajo como psicoanalista en mi consulta de forma presencial y de forma online. Bueno, y con todo esto, seguimos la próxima. Chao.